Continuando con el módulo de ginecología obstetricia eh, y continuando también la clase anterior, vamos a ver ahora el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones más frecuentes en las pacientes con preeclampsia y eclampsia. Dentro de las principales complicaciones que podemos tener en esta paciente, nos encontramos con las neurológicas, ¿sí? El edema agudo de pulmón y el síndrome de HELLP. Vamos a ir detallando cada una de estas complicaciones. Las complicaciones neurológicas. Tenemos que estas son una de las principales causas de muerte en estas pacientes. Dentro de estas podemos encontrar el ACV hemorrágico, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, la angiopatía postparto y la hemorragia subaracnoidea, teniendo en cuenta que el factor predisponente de mayor relevancia va a ser la enfermedad endotelial y la tensión arterial elevada. En cuanto a la ACV, se caracteriza por el déficit focal de funciones neurológicas. Como ya sabemos, se puede clasificar en isquémico y hemorrágico. El isquémico se asocia con infartos cerebrales en pocas ocasiones, por lo que el más importante que vamos a tener va a ser el hemorrágico. Es una causa de mortalidad importante en estas pacientes. Ya de por sí la gestación eleva el riesgo de hemorragia intracraniana y el riesgo aumenta posterior al parto. Si bien es importante, tiene unos casos de 4.3 a 8 casos cada 100.000 embarazos, y la preeclampsia y eclampsia son la causa más frecuente de esta hemorragia intracraniana durante el embarazo y el puerperio, elevándose al 55%, sobre todo en aquellas pacientes en las cuales la presión no ha sido controlada. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar para el desarrollo de estas complicaciones neurológicas tenemos la hipertensión crónica, las coagulopatías, la edad materna mayor a 35 años, el tabaquismo, los pacientes afroamericanos, la obesidad y la multiparidad. Otros factores de riesgo menos importantes, pero que también ayudan al desarrollo de estas complicaciones, son la diabetes, las cardiopatías, la trombocitopenia, el lupus, la trombofilia y la hemorragia. En cuanto a la clínica, vamos a ver que podemos tener cefalea, alteración del nivel de conciencia y convulsiones, que también son manifestaciones de la eclampsia, lo que va a dificultar el diagnóstico de este tipo de casos, ¿no? El cuadro va a ser de inicio progresivo, solo se comienza súbitamente alrededor del 34% de las pacientes, ¿sí? En la mayoría va a ser un cuadro progresivo, con déficit sensitivo y motor, alteraciones visuales y pueden darse convulsiones. También podemos tener signos vinculados a la hipertensión endocraniana, como serían la cefalea, los vómitos en chorro, el edema de papila, la parálisis del sexto par craneano, la hipertensión, la bradicardia y el deterioro del estado de conciencia. En cuanto a la fisiopatología de estas enfermedades, nos encontramos que existen espasmos sistémicos de arterias pequeñas. ¿Sí? Lo que va a llevar, tenemos el daño endotelial vascular, a un aumento de la permeabilidad capilar cerebral con extravasación de células al espacio extravascular y generación de sangrado. También el incremento drástico de esta presión va a llevar al sangrado de los vasos cerebrales, por lo tanto puede coincidir que estos espasmos con este aumento de la presión aumente el sangrado en estas pacientes. Esto va a generar un hematoma en la mayoría de los casos, que luego va a ir progresando y podemos encontrarnos con hidrocefalia, ¿sí? Como consecuencia de irrupción de la sangre dentro de los ventrículos o bien debido a la obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo provocado por este hematoma. En cuanto a la encefalopatía posterior reversible,
Vemos que es una encefalopatía hipertensiva que va a causar edema cerebral, convulsiones, isquemia, hemorragia, y esta puede ocurrir después del parto y siendo el diagnóstico clínico radiológico. En cuanto a la clínica, está dada por la cefalea, las náuseas, los vómitos, el estupor, los trastornos visuales, convulsiones y menos frecuentemente el déficit focal neurológico. En cuanto a su fisiopatología, aparte de la disfunción endotelial sistémica, ¿no? Que resulta en incremento vascular, promoviendo el edema cerebral, lo que se va a añadir en esta patología es la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Recordemos que esta autorregulación consiste en la capacidad que tienen las arterias cerebrales para mantener un flujo de sangre relativamente constante, alrededor de 50-60 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral, de forma independiente de las variaciones de la presión arterial sistémica, ¿sí? Dentro de unos márgenes en los cuales están comprendidos entre 50 y 150 milímetros de mercurio. En estas enfermedades, al perderse la autorregulación de ese flujo sanguíneo cerebral, el flujo pasa a depender de manera lineal de la presión de perfusión cerebral. La reducción entonces lo que vamos a tener es entonces una reducción de la presión de perfusión cerebral por debajo del límite de autorregulación nos va a dar isquemia, mientras que sobrepasar ese límite nos va a incrementar la hiperemia con un incremento del edema vasogénico y aumento de la PIC. ¿Por qué se da en el área posterior del cerebro? Porque en esta área se ha comprobado que hay una baja densidad relativa de receptores simpáticos vasoconstrictores. Va a haber aumento de la presión arterial que no se va a traducir en una vasoconstricción. Con este aumento de la permeabilidad que habíamos dicho, con un trasudado y el edema reversible de esa zona. Conforme avanza el edema vasogénico, va a aparecer hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea, y por último las convulsiones que marcan la etapa tardía de esta enfermedad. En cuanto a la angiopatía posparto, vamos a tener que es un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Es una complicación rara del embarazo, pero es frecuente en estas pacientes con preeclampsia y eclampsia. En cuanto a la clínica, es un inicio súbito de una cefalea intensa, descrita como en trueno, que se acompaña de náuseas y vómitos con déficit visual por disfunción del lóbulo occipital. Se puede añadir confusión, depresión de la conciencia y también convulsiones. Por lo que vamos viendo, la clínica se parece en todas las enfermedades, por lo que comparten muchas veces el mismo mecanismo fisiopatológico. En cuanto a la fisiopatología, como había dicho, se cree que los mismos mecanismos que conducen a la preeclampsia y eclampsia y el ACV también actúan en este tipo de patologías. Tenemos que es una enfermedad vasoconstrictora no inflamatoria pero reversible. Se debe a un estrechamiento reversible de las arterias intracerebrales que va a provocar el edema y la hemorragia parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea no aneurismática. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, la incidencia varía entre el 0,01 a 0,5%, tiene una mortalidad materna del 27 al 40%, con una mortalidad fetal entre el 7 y el 25%. Mucha de esta hemorragia se debe a ruptura de las malformaciones arteriovenosas que pueden tener la paciente y que no se manifestaron hasta tener esta preeclampsia y eclampsia. Se pueden deber a aneurismas intracerebrales o trombosis del seno venoso cortical. En cuanto a la clínica, vamos a tener una cefalea explosiva con náuseas, rigidez de nuca, somnolencia, irritabilidad, convulsiones, coma y puede llegar a la muerte. ¿Cuál es el tratamiento de todas estas enfermedades o complicaciones neurológicas?
Para esto hay que tener un alto índice de sospecha, ya que requiere un manejo multidisciplinario de estas complicaciones y de estas enfermedades, participando tanto obstetras, neurocirujanos, anestesiólogos, terapistas, neonatólogos. Lo ideal es que este tipo de pacientes se internen en unidad de terapia intensiva para tener un monitoreo más óptimo, un tratamiento adecuado. En caso de requerir apoyo hemodinámico o ventilatorio, puedan ser aplicados sin demoras. Lo principal en este tipo de pacientes es controlar la tensión arterial. Ya vamos a ver que con drogas endovenosas o vía oral, que también se usan en este tipo de pacientes preeclámptica y eclámptica, son las mismas que vamos a utilizar para controlar la TA en este tipo de complicaciones. Determinar con el neurocirujano si existe una urgencia neuroquirúrgica que haga que la paciente ingrese al quirófano inmediatamente, o podamos tener un tratamiento expectante dependiendo de la enfermedad que pueda tener. Si bien hay escrito varios tratamientos, no existe una guía de práctica clínica ni un protocolo que pueda ser aplicado y que nos ayude a tomar decisiones de forma inmediata en este tipo de pacientes, sino que se siguen protocolos o guías que ya están escritas, pero para pacientes que portan este tipo de enfermedad, pero no son embarazadas o no tienen preeclampsia y eclampsia. Generalmente se recomienda que en estas pacientes que presentan preeclampsia y eclampsia y que se añade una complicación neurológica, lo recomendable sería finalizar el embarazo, ya que se ha visto que resuelven las patologías o estas complicaciones que vamos a tener pacientes que presentan TEA controlada y sin ningún síntoma o signo de hipertensión intracraniana, que presentan un buen estado neurológico. La conducta recomendable sería expectante, tanto por parte del neurocirujano como nosotros mantendremos controlada a la paciente, siempre y cuando no deteriore esta clínica, por lo cual el neurocirujano podría decidir ingresar al quirófano inmediatamente. Puede presentarnos pacientes hipertensas. Lo principal en este tipo es controlar la tensión arterial, ya sea con la betalol, la hidralazina, así como nifedipina bioral. No se recomienda utilizar el nitroprusiato para controlar la TA porque se ha visto que tiene efectos tóxicos fetales y también aumenta la presión intracraniana. Se debe hacer profilaxis si es que no se hizo con sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones que también aumentan la presión intracraniana, lo cual desfavorecería aún más el cuadro. Con los objetivos de la presión arterial son mantener una PAM entre 100 y 120. Se recomienda no reducir más del 20% de la presión arterial de forma inmediata, sino hacerlo de forma gradual en las primeras horas e ir valorando la respuesta clínica como la conciencia y luego continuar el descenso de la presión, siempre y cuando manteniendo estos objetivos de PAM. Entonces, la paciente con hipertensión intracraniana, vamos a hacer una monitorización sistémica, ya sea de presión arterial invasiva si tenemos, oximetría de pulso, temperatura, un electrocardiograma. Vamos a hacer gasometrías arteriales para saber el dióxido de carbono que tenemos, el ionograma, sobre todo la anatremia. En cuanto a la monitorización neurológica, esta puede ser clínica, ya sea a través del Glasgow, la pupila, la rigidez de nuca, o invasiva como la PIC, la cual tiene unas indicaciones que son cuando la paciente presenta un mal pronóstico o cuando el cuadro clínico dio a través de la tomografía se sospeche aumento de la presión intracraniana. Los objetivos del tratamiento, ¿sí?, son mantener una PIC menor a 20 o entre 20 y 25
o menor a 15 milímetros de mercurio en el caso de que haya lesiones focales en el lóbulo temporal, ya que hay riesgo de que se produzca herniación por haber reducido mucho la presión intracraneal. Mantener una presión de perfusión mayor a 70 milímetros de mercurio y una saturación venosa entre 55 y 77%. En cuanto a las medidas que podemos adoptar para la hipertensión intracraniana, tenemos medidas inespecíficas con el fin de disminuir el consumo metabólico cerebral. Vamos a administrar analgesia, sedación y mantener la normotermia. Se recomienda fentanilo entre 1 y 3 gramos kilo hora o propofol 0,3 a 3 miligramos kilo hora para cumplir estas funciones. Mantener la cabecera levantada a 30 grados, excepto en casos de que haya hipotensión arterial. Es importante mantener el cuello en posición neutra, no rotado, para favorecer el drenaje venoso intracraniano. Tendremos que controlar el medio interno, sobre todo el sodio. Si tenemos una anatremia entre 140 y 159 mil equivalentes por litro es lo que se recomienda. Mantener una glucemia, lo ideal es por debajo de 1,8 gramos por litro. En caso de que la glucemia aumente por encima de estos valores, se recomendará insulinoterapia continua de acuerdo a los protocolos. Hay que tener un manejo hemodinámico con el objetivo de mantener la euvolemia, siempre y cuando controlando la administración cuidadosa de cristaloides y, de ser necesario, la infusión de glóbulos rojos por el posible edema agudo de pulmón que podemos hacer en estas pacientes. También debemos evitar la fiebre, la hipoxemia y las convulsiones, ya que se ha visto que estas aumentan la presión intracraniana y también nos desfavorecería el cuadro. Mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%. En cuanto a las medidas específicas, vamos a tener que, cuando es posible, se puede optar por un drenaje ventricular, evacuando entre 2 y 5 mililitros. Se puede administrar osmoterapia. Lo ideal es el cloruro de sodio hipertónico entre 1 y 3 mililitros kilo. O, en caso de que no se pueda, manitol al 20%, entre 0,25 y 1 gramo kilo, en una infusión rápida de 10 a 15 minutos. Hiperventilación moderada, manteniendo una presión arterial de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. En caso de que estas medidas no surtan efecto, se puede optar por una hiperventilación más intensa con una presión arterial de CO2 entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Se habla de bloqueo neuromuscular, el ideal es el atracurium, ya que se ha visto que si bien atraviesa la placenta, no se vio efectos adversos sobre el feto. Se pueden administrar bolos de 50 miligramos o una infusión de 0,04 miligramos kilo hora. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la indicación sería la hipertensión intracraniana refractaria a todos los tratamientos que venimos realizando, la hemorragia subaracnoidea. La indicación es la realización de una craniectomía descompresiva. En cuanto al paciente la paciente que presenta una hemorragia cerebral, esta puede ocurrir en el puerperio, con lo cual tiene una indicación quirúrgica sin demoras, o se puede presentar durante la gestación con indicación de cirugía. Entonces vamos a tener en cuenta dos factores a la hora de abordar una estrategia. Uno sería el estado clínico materno y dos, la edad gestacional del feto. Con un buen estado clínico de la madre y con una edad gestacional menor a 32 semanas, la indicación es cirugía. Si durante la cirugía aparece trabajo de parto, se realizará la cesárea y luego se continuará con la cirugía.
Ahora, si el estado clínico de la madre es bueno, la edad gestacional es mayor a 32 semanas, se optará por una cesárea con posterior realización de la cirugía. Si el estado clínico de la madre es malo, ¿sí?, con deterioro progresivo, y se encuentra en el tercer trimestre de la gestación, la indicación es la cesárea. Eh, ya que extraer al feto mediante cesárea urgente se ha visto que tiene mayores chances de sobrevida que realizar una conducta expectante, eh, no siendo agresivos. Si bien la maduración fetal es clave a la hora de abordar un tratamiento agresivo sobre la madre, se ha visto que la ausencia de maduración pulmonar fetal condiciona a conseguir los mismos resultados terapéuticos. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea por un aneurisma cerebral, si el feto está casi a término y hay signos de sufrimiento, se realizará cesárea y se procederá de inmediato con la cirugía. Entre las 24 y las 36 semanas de gestación, ¿sí?, si se puede, se procede con la exclusión del aneurisma, y si no existe estrés fetal, se continúa con el embarazo. En cambio, si aparece el estrés fetal, recomendable la cesárea. La anestesia regional en este tipo de pacientes está contraindicada durante las primeras semanas del ACV, y el hematoma intracerebral se vincula con aumento de la PIC, motivo por el cual esta técnica puede facilitar la herniación cerebral. Por lo tanto, la indicación es anestesia general, siempre eh, teniendo precauciones de no causar crisis hipertensiva que nos puedan aún empeorar el cuadro, ¿sí?, o que nos lleve a sangrado de mucosa, lo cual el manejo de la vía aérea va a ser bastante difícil en estas pacientes. Otro tipo de complicaciones que podemos tener en estas pacientes son el edema agudo de pulmón, el cual se puede desarrollar en pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente, las cuales no pueden compensar el esfuerzo fisiológico del embarazo o como una complicación del embarazo. Se presenta como una insuficiencia cardíaca izquierda, aguda y severa, con signos y síntomas de congestión pulmonar. El edema agudo de pulmón va a ocurrir cuando los fluidos que atraviesan desde los capilares a los alveolos interfieren, ¿sí?, en el espacio alveolar y no nos permite la oxigenación. Se va a producir por una falla en el equilibrio de las fuerzas de Starling, la cual va a empujar los fluidos desde los capilares pulmonares, y va a haber una disminución de los fluidos, de las fuerzas que los mantienen dentro. El resultado va a ser un trasudado en los alveolos, creando una barrera a la oxigenación. En cuanto a la etiología, esta puede ser por un fallo cardíaco, por exceso en el volumen de precarga, una disminución de la contractilidad miocárdica o un aumento de la poscarga, y algunas arritmias, especialmente en pacientes que tienen alguna lesión estructural valvular. Se puede dar también una disminución, como dije, este cociente de presión coloidosmótica, presión del ventrículo izquierdo telediastólica, lo cual, en la cual tenemos una baja presión coloidosmótica y un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. En cuanto al edema agudo de pulmón, este puede tener un origen no cardiogénico o cardiogénico. En cuanto al edema agudo de pulmón no cardiogénico, vamos a tener entre las principales causas que destacan el daño endotelial, que lleva a un aumento de la permeabilidad capilar y a la disminución de la presión oncótica, acompañado, ¿no?, de un aumento de la resistencia vascular y sistémica que nos van a dar el edema agudo de pulmón. También puede ser causa la administración excesiva de fluidos intravenosos en el intento de disminuir el riesgo de insuficiencia renal y revertir una situación de oliguria que presentan estas pacientes.
se ha visto que es una causa atribuible al 21,5%. También, entre otras causas, tenemos la oxitocina, con dosis superiores a 40 unidades por día, contribuyen a la caída del ritmo diurético, también facilitando el desarrollo de edema agudo del pulmón. Y la afectación renal se ve en un 30% de estas pacientes preeclámpticas con oliguria y que llevan a la acumulación de líquido sistémico, más si nosotros sobrehidratamos a estas pacientes, vamos a provocar un edema agudo del pulmón. En cuanto al edema agudo del pulmón cardiogénico, este se puede deber a una disfunción sistólica, en el cual vamos a tener bajo minuto, volumen minuto, presión de capilar pulmonar elevada, aumento de la PVC y de las resistencias vasculares sistémicas. Tenemos que, a medida que la poscarga se incrementa, la función ventricular se deteriora. En cuanto a la disfunción diastólica, esta se da generalmente o más frecuente en aquellas embarazadas con hipertensión arterial crónica y que presentan obesidad. Se debe a una alteración del tiempo de llenado y una elevación de presión de fin de diástole por la alteración de las propiedades elásticas que presentan. Y generalmente es más frecuente en el puerperio. En cuanto al diagnóstico, este va a ser clínico, acompañado de una buena anamnesis, un examen físico y una radiografía de tórax. Vamos a tener insuficiencia respiratoria, con síntomas como dineas paroxística, una ortopnea, la tos, la taquipnea, sibilancias, algunos estertores crepitantes. Una expectoración asalmonada que presentan estos pacientes. Se puede añadir hipoxemia, tiraje intercostal y supraclavicular. En los casos severos va a aparecer cianosis central y periférica o hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia, por lo cual vamos a tener que optar por un tratamiento más agresivo, pudiendo llegar a la ventilación mecánica de estas pacientes. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos varias etiologías como el edema agudo de pulmón, secundaria a una cardiopatía, por lo cual es importante descartar una cardiopatía en estas pacientes. El TRALI, asociado a las transfusiones, el tromboembolismo del pulmón, embolismo del líquido amniótico, el edema agudo de pulmón neurogénico y la iatrogenia, como por ejemplo la administración de fluidos intravenosos. En cuanto al tratamiento, está guiado en base a la prioridad de atención de la madre, ya que se ha visto que de no ser tratada esta, el pronóstico del bebé va a ser mucho peor. Hay que tener una monitorización no invasiva continua, tanto de parámetros como saturación, electrocardiograma, TA, la cual puede ser, dependiendo del estado clínico de la paciente, invasiva o no invasiva. Hay que monitorizar la diuresis, sin embargo no está recomendado el cateterismo urinario en forma sistémica. Y dentro del tratamiento tenemos las medidas no farmacológicas y aquellas que son farmacológicas. En cuanto a las no farmacológicas, tenemos la posición semisentada de la paciente, oxigenoterapia con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%, y en caso de que no podamos controlar o no, la paciente no ventile bien o no se oxigene, podemos tener la necesidad de ventilación asistida, ya sea con métodos invasivos o aquellos que no son invasivos. En cuanto a las medidas farmacológicas, estas van a estar dirigidas a reducir la precarga, la cual estaba aumentada, mantener una contractilidad y reducir la poscarga. Realizar apoyo respiratorio hemodinámico en caso de ser necesario. Y continuando con la primera medida, reducir la precarga, hay que hacer una restricción de fluido en estas pacientes,
administración de diuréticos y oxígeno. Se puede utilizar vasodilatadores para el alivio de la disnea. Y hay que tener cuidado en no reducir demasiado la presión de llenado para no reducir el volumen minuto, lo que nos va a causar bajo gasto cardíaco y afectaciones de otros órganos y del feto. En cuanto a los diuréticos, están recomendados los de ASA, dentro de estos la furosemida, que es un diurético de alta potencia, en unas dosis que va entre 20 y 40 miligramos intravenosos, con clase de evidencia a nivel B, digamos. En cuanto a la contractilidad, se realiza tenemos que tener una buena contractilidad. Es habitual utilizar agentes inotrópicos, pero está reservado para aquellos pacientes con bajo gasto que va a afectar la perfusión de órganos vitales. El uso de inotrópico debería estar reservado a este tipo de pacientes luego de haber tratado la causa subyacente u otros factores potencialmente corregibles antes de la corrección con estos agentes vasoactivos. Se recomienda, en realidad está indicado dobutamina o milrinona, pero no hay datos o no hay sobre sus efectos en las embarazadas, por lo cual su utilización estaría indicado teniendo en cuenta el riesgo y el beneficio que esto trae. Si tenemos la digoxina, que se ha visto que es seguro en el embarazo, pero hay que tener seguimiento de sus concentraciones, las cuales se pueden hacer tóxicas. Está indicado fundamentalmente en aquellas pacientes que presentan fibrilación auricular y asociado a insuficiencia cardíaca. En cuanto a la poscarga, tenemos que realizar una reducción mediante los vasodilatadores arteriales. Se puede utilizar hidralazina o venoso como los nitratos. Estos actúan disminuyendo el tono venoso, que optimiza la precarga, y el tono arterial, que disminuye la poscarga, por lo que también pueden aumentar el volumen latido. En cuanto al fármaco de elección en la preeclampsia con edema de pulmón, nos encontramos la nitroglicerina, la cual se ha visto que es inocua para el feto. Están contraindicados los IECAS y los ARA2 durante el segundo y el tercer trimestre, ya que se ha visto que son teratogénicos para el feto. En cuanto al NTG, se puede administrar en una infusión continua de 5 gramos minuto, aumentándola gradualmente hasta una dosis máxima de 100 gramos por minuto. El nitroprusiato debe evitarse hasta que nazca el bebé, como habíamos dicho anteriormente, para las patologías neuroquirúrgicas que aumentan la PIC y que son perjudiciales para el feto. En cuanto al manejo obstétrico, el tratamiento va a estar individualizado luego de determinar las causas del edema agudo de pulmón. En aquellas pacientes que son refractarias al tratamiento, hay que interrumpir la gestación, ya que se ha visto que realizando esta interrupción hay una resolución satisfactoria del cuadro con nulas o mínimas repercusiones sobre el feto y sobre la madre. En cuanto al síndrome de HELLP, que es la última complicación que tenemos en este tipo de pacientes preeclámpticas y eclámpticas, o dentro de las más importantes, está dado por sus siglas en inglés, las cuales son hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y la plaquetopenia. Se dan el 0,1 a 0,8 de los embarazos, y en aquellas pacientes con preeclampsia severa o eclampsia aumenta entre el 10 y el 20%. Tiene una elevada mortalidad entre el 1 y el 24% y también una fetal entre el 7 y el 60%. Dentro de los factores de riesgo tenemos la multiparidad, la edad materna mayor a 25 años, o raza blanca, los abortos, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal y la obesidad.
cuanto a las características clínicas, podemos tener desde síntomas digestivos como dolor y distensión abdominal, náuseas, vómitos, astenia, un mal estado general, asociados a trombocitopenia, como sangrado cutáneo, mucosos o viscerales, cefaleas con alteraciones visuales, también podemos tener ictericia o ascitis. Eh, Podemos tener hipertensión arterial, y la cual va a estar acompañada de proteinuria en el 80% de los casos. En cuanto a la presentación de los síntomas, vamos a tener que el 70% va a presentarse antes del parto y 80% se diagnosticarán entre las semanas 26 y 37. En cuanto al diagnóstico, eh, dado que los criterios para establecer el diagnóstico de síndrome de HELLP son analíticos, la única manera de hacerlo es solicitando pruebas hepáticas y hemograma. Se considera que una gestante o puérpera está complicada con el síndrome de HELLP cuando presenta plaquetas por debajo de 100.000, aumento de las transaminasas hepáticas, tanto GOT como GTP, con el doble del valor normal o 3 de bioestándar sobre el valor normal, y asociado a anemia hemolítica microangiopática. Esta es una clasificación de síndrome de HELP, como la clasificación de Mississippi y la de Tennessee, las cuales toman en cuenta el nivel de plaquetas y las enzimas hepáticas. En cuanto a la patogenia del síndrome de HELP, tenemos que es una enfermedad inducida por placentación anómala con invasión de trofoblástica, la cual va a ser errónea, de las arterias espiraladas con isquemia de la placenta y estrés oxidativo. Se va a acompañar de microangiopatía trombótica, anemia hemolítica microangiopática no autoinmune. Va a tener afectación del hígado, en la cual vamos a tener necrosis e isquemia, con posibilidad de que se haya un hematoma en la cual puede manifestarse como una hemorragia o un dolor en el hipocondrio derecho. Podemos tener hipovolemia efectiva y vasoconstricción sistémica, y una plaquetopenia que va a ser por consumo y por destrucción. En cuanto a esto, se dice que una paciente se encuentra cursando una coagulación intravascular diseminada cuando el nivel de estas plaquetas desciende a menos de 50.000, o el fibrinógeno está por debajo de 300 miligramos por decilitro. En cuanto al tratamiento del síndrome de HELP, la prioridad se da a evaluar y estabilizar a la madre en primera instancia, controlando su tensión arterial, la cual si se encuentra hipertensa, con todos los antihipertensivos que vimos anteriormente, realizar la profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio y corregir los parámetros de laboratorios que se encuentren alterados. Cuando realizamos transfusión de plaqueta en este tipo de embarazadas, cuando el recuento plaquetario sea menor a 20.000, en pacientes con síndrome de HELP más sangrado activo, cuando el recuento sea por debajo de 40.000 y haya procedimientos quirúrgicos invasivos por realizar, y menor de 50.000 con caída rápida y o coagulopatía y sangrado. En cuanto al plasma fresco congelado, se recomienda su administración cuando se asocia a coagulación intravascular diseminada, para poder corregir estas alteraciones de la coagulación. En cuanto a la plasmaféresis, se indica cuando las plaquetas son menores a 30.000, las cuales tienen que ser constantes por 72 horas, anemia hemolítica microangiopática persistente con una LDH mayor a 1.000 y necesidad de transfusiones frecuentes.
Una vez estabilizada la madre, tenemos que proceder al bienestar fetal. Vamos a tener un registro cardiotocográfico basal y un perfil para estimar la edad gestacional con biometría fetal. ¿Cuál es la conducta obstétrica en este tipo de pacientes? El tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo. En cuanto a la supervivencia del feto, va a depender de su edad gestacional. Se habla o se ha visto que una conducta no expectante y finalizar el embarazo dentro de las 24 horas, a pesar de la madurez, ha sido más beneficioso que el tratamiento agresivo e inmediato. Siempre que se pueda realizar maduración fetal en ese tipo de lapso, en las 24 horas, va a tener menos repercusión sobre el feto. En cuanto a qué tipo de anestesia debemos realizar en esta paciente, anestesia general, anestesia regional, eh, se habla de que el paciente con síndrome de HELP con recuento plaquetario en descenso, que va a importar más que el valor absoluto, sino la tendencia, las recomendaciones son que con un recuento plaquetario por encima de 100.000 son seguros la realización de anestesia neuroaxial. Entre 50 y 100.000 en pacientes que no tienen evidencia clínica de coagulopatía, es segura la realización de técnicas regionales o se puede acudir a los valores de TP. En cuanto a recuentos menores de 50.000 plaquetas, va a requerir transfusiones de concentrados plaquetarios, tanto para la realización de una anestesia regional como para la intervención por cesárea. Y se ha visto que negar la realización de una anestesia epidural a una paciente a causa de un valor arbitrario de plaquetas no sería lo más adecuado, especialmente en pacientes con preeclampsia severa, ya que se ha visto que la hipertensión arterial y la taquicardia secundarias a una intubación orotraqueal puede desencadenar una crisis hipertensiva con una posterior hemorragia cerebral. Entonces, la analgesia del parto es el método ideal para el alivio del dolor en estas pacientes, permitiendo además la continuación a una anestesia en eventual cesárea. La colocación de un catéter peridural precoz, cuando el recuento de plaqueta todavía viene en descenso, pero todavía son óptimos para la realización de este procedimiento, en pacientes que no estén en trabajo de parto, nos asegura poder ofrecerle a la paciente la técnica que ha demostrado mayores beneficios para el binomio, tanto materno como fetal. Si la paciente desarrolla posteriormente una coagulopatía y nosotros hemos colocado un catéter peridural, lo que se recomienda es dejarlo colocado hasta que se resuelva esa coagulopatía y se asegura el retiro del mismo para no provocar un hematoma o alguna complicación adicional en este tipo de pacientes. En cuanto a la madre, si presenta un mal estado clínico y hay contraindicaciones para la realización de una anestesia regional, lo indicado es realizar una anestesia general cuidando siempre de no desencadenar una crisis hipertensiva. Muchas gracias.